Y si te dijera que aquello que hoy consideras tu mayor derrota es en realidad la clave de la mayor victoria que Dios ha preparado para tu vida, ¿me creerías? Tal vez miras tu vida y solo ves errores, fracasos, momentos donde todo salió mal. Tal vez el mundo te ha dicho que ya no hay esperanza, que no hay regreso, que lo que hiciste o lo que pasó te ha condenado a una vida de dolor y arrepentimiento. Pero hay un secreto que pocos conocen, y hoy voy a revelártelo. A lo largo de la Biblia, Dios ha demostrado que Él nunca deja que la derrota sea la última palabra. Lo que parece el final, lo que parece un fracaso irreversible, Dios lo usa para llevarte a un nivel que jamás imaginaste. José fue traicionado y vendido como esclavo, pero terminó gobernando Egipto. Moisés huyó como fugitivo, pero Dios lo llamó para liberar a su pueblo. Pedro negó a Jesús, pero fue restaurado para liderar la iglesia. Jesús murió en la cruz, pero resucitó al tercer día, trayendo salvación al mundo. Dios tiene un plan secreto, un plan que el enemigo no puede entender, un plan que el mundo no puede ver, un plan que toma tu peor momento y lo transforma en la base de tu mayor victoria. Hoy, en este video, te mostraré cómo Dios convierte las derrotas en triunfos. Descubrirás verdades bíblicas que cambiarán tu manera de ver los fracasos. Verás cómo cada gran hombre y mujer de la Biblia fue primero quebrantado antes de ser levantado. Y aprenderás cómo aplicar este principio en tu propia vida. Pero antes de seguir, quiero que hagas algo muy importante. Comenta ahora mismo paz en Cristo, para que este mensaje llegue a más personas. YouTube necesita ver tu interacción para recomendar este video a quienes lo necesitan. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora como un acto de fe. No es solo un botón, es tu manera de decirle a Dios, estoy listo para entender y recibir tu propósito en mi vida. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede ser la clave que estabas esperando. Cuando la traición te hunde, Dios te prepara para gobernar. José era un joven con sueños grandes, sueños que venían de Dios. Dios le mostró visiones, donde lo veía gobernando, donde incluso sus hermanos se inclinaban ante él. Pero lo que José no sabía era el proceso que debía atravesar antes de ver la promesa cumplida. Porque antes de la gloria viene el quebranto. José era el hijo favorito de su padre, pero sus hermanos lo odiaban por eso. Y un día, la envidia se convirtió en traición. Lo tomaron por sorpresa, lo golpearon, lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. José pasó de ser el hijo amado a ser propiedad de extraños. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez sentiste que todo lo que conocías desapareció de un momento a otro? Que aquellos en quienes confiabas te dieron la espalda. Que el lugar donde antes eras importante, ahora se ha convertido en un campo de batalla donde te desprecian. Pero la historia de José no terminó allí, porque aunque el mundo lo despojó de todo, Dios nunca dejó de estar con él. En Egipto fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, y aunque era un esclavo, Dios prosperó todo lo que hacía. José empezó a subir de rango, pero cuando parecía que su vida mejoraba, vino otra prueba. La esposa de Potifar lo acusó falsamente de intento de abuso, y José fue encarcelado por un crimen que no cometió. Ahora ya no era solo un esclavo, era un prisionero. Desde afuera parecía que su historia iba de mal en peor. Primero traicionado, luego vendido como esclavo. Ahora preso en una celda oscura. Pero lo que nadie sabía era que Dios estaba trabajando en secreto, porque en esa prisión José interpretó los sueños de dos sirvientes del faraón. Uno de ellos prometió ayudarlo, pero lo olvidó por 2 años más. 2 años donde José pudo haber perdido la fe. 2 años donde parecía que Dios no estaba haciendo nada.
Pero cuando llegó el momento exacto, Dios lo sacó del anonimato. El faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Y en ese instante, el sirviente recordó a José. José fue llamado ante el faraón, y en un solo día pasó de ser un prisionero olvidado a estar de pie ante el hombre más poderoso del mundo. De la prisión al palacio, de la humillación a la exaltación. El faraón lo puso como gobernador de Egipto, dándole autoridad sobre toda la nación. Y un día sus hermanos llegaron a Egipto buscando alimento. Se inclinaron ante él sin saber quién era. El sueño de José se cumplió, pero en lugar de vengarse, José les dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien». Aquí está la enseñanza. El proceso que hoy parece injusto es la preparación para el propósito que Dios tiene para ti. La traición no destruyó a José, lo posicionó. La cárcel no frenó su destino, lo aceleró. Porque lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para promoverte. Tal vez hoy te sientes como José en la cisterna. Tal vez sientes que has sido vendido, olvidado, traicionado. Pero recuerda esto: Dios nunca olvida sus promesas. Si crees que Dios está usando este proceso para llevarte a un nivel mayor, escribe en los comentarios: «Dios me está preparando para mi propósito». En el próximo bloque veremos la historia de Moisés, el hombre que huyó de su pasado, pero Dios lo llamó para liberar a su pueblo. No te vayas. Cuando huyes de tu pasado, Dios te llama para liberar a otros. Moisés tenía todas las razones humanas para creer que su historia había terminado. Creció como un príncipe en Egipto, rodeado de privilegios, pero con una identidad dividida. Sabía que era hebreo, pero vivía como egipcio. Un día, al ver cómo un egipcio maltrataba a un israelita, la ira se apoderó de él y lo mató. Pensó que había actuado como un libertador, pero en lugar de ser visto como un héroe, fue rechazado por su propio pueblo. Cuando el faraón supo lo que había hecho, condenó a Moisés a muerte. Y Moisés, que antes vivía en un palacio, terminó huyendo al desierto como un fugitivo. 40 años en el anonimato. De ser un príncipe, pasó a ser un simple pastor de ovejas. En su mente, su propósito había terminado. Pero Dios no había terminado con él. Un día, mientras pastoreaba en el monte Horeb, vio algo extraño. Una zarza ardía, pero no se consumía. Se acercó y de repente Dios lo llamó por su nombre: «Moisés, Moisés». Descalzo y temblando, Moisés escuchó la voz de Dios decirle: «He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he descendido para liberarlos, y tú serás el que los saque de Egipto». Aquí está la enseñanza. Moisés pensó que su error lo descalificaba, pero Dios lo usó precisamente porque sabía lo que era vivir en Egipto. Lo que el mundo llama fracaso, Dios lo llama preparación. Pero Moisés no se sintió capaz, dio excusas. «¿Quién soy yo para hacer esto? No sé hablar bien, nadie me creerá». Pero Dios no aceptó ninguna excusa. No, le dijo: «Eres fuerte, tú puedes». Solo le dijo: «Yo estaré contigo». Moisés obedeció, y el resto es historia. Regresó a Egipto con la autoridad de Dios. Se enfrentó al faraón con señales y prodigios. Vio el mar abrirse frente a él, y liberó a un pueblo entero de la esclavitud. Aquí está la enseñanza. No importa cuánto tiempo hayas estado huyendo. Si Dios te llamó, su propósito sigue en pie. Tal vez has cometido errores que crees que te descalifican. Tal vez te sientes como un fugitivo, escondiéndote del propósito de Dios. Pero escucha esto: cuando Dios te llama, no es por quién eres, sino por quién es Él. Si crees que Dios aún tiene un propósito para tu vida, escribe en los comentarios: «Señor, úsame como usaste a Moisés». En el próximo bloque veremos la historia de Pedro,
el discípulo que prometió ser fiel, pero negó a Jesús 3 veces, y aún así fue restaurado para liderar su iglesia. No te vayas. Cuando crees que has fallado demasiado, Dios te restaura. Pedro era el discípulo más apasionado. Siempre estaba listo para hablar, para actuar, para defender a Jesús. Fue el primero en declarar con valentía: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Era el que más confiaba en su propia fidelidad, el que juró que nunca abandonaría a Jesús. En la última cena, cuando Jesús advirtió que sus discípulos lo abandonarían, Pedro fue el primero en protestar: «Aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré». Pero Jesús lo miró y le dijo: «Pedro, esta misma noche, antes que cante, el gallo me negarás 3 veces». Pedro no lo creía posible. Él estaba dispuesto a morir por Jesús, pero unas horas después todo cambió. Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote. Los discípulos huyeron y Pedro lo siguió de lejos. Se quedó en el patio del sumo sacerdote tratando de ver lo que sucedía. Y entonces una criada lo señaló y dijo: «Tú también estabas con Jesús». Pedro, asustado, lo negó. Minutos después, otro lo reconoció: «Tú eres uno de ellos». Pedro, con más firmeza, volvió a negarlo. Finalmente, alguien más insistió: «Seguro que eres Galileo, tu forma de hablar te delata». Y Pedro, con miedo, juró y maldijo diciendo: «No conozco a ese hombre». En ese instante, el gallo cantó. Y Jesús, desde el tribunal, volteó a mirar a Pedro. Puedes imaginar ese momento. Pedro había prometido ser fiel hasta la muerte, pero en el momento de la prueba falló. El dolor fue insoportable. Salió de allí y lloró amargamente. Pedro pensó que había arruinado todo, que ya no era digno de seguir a Jesús. Pero lo que Pedro no sabía es que Dios ya tenía preparada su restauración. Después de la resurrección, Jesús apareció a sus discípulos en la orilla del mar y llamó a Pedro, pero en lugar de reprenderlo le hizo una pregunta: «Pedro, ¿me amas?». Pedro respondió: «Señor, tú sabes que te amo». Jesús repitió la pregunta 3 veces. 3 veces Pedro había negado a Jesús. 3 veces. Jesús le dio la oportunidad de reafirmar su amor. Y después de la tercera respuesta, Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Aquí está la enseñanza. Dios no solo perdonó a Pedro, sino que lo levantó como líder de su iglesia. El hombre que negó a Jesús se convirtió en el predicador que llevó el evangelio con valentía. El hombre que temió morir por su fe murió como mártir sin renegar de su Señor. Tal vez hoy te sientes como Pedro. Tal vez fallaste en el momento en que más querías ser fuerte. Pero tu fracaso no cancela el llamado de Dios. Si crees que Dios aún tiene un propósito para ti, escribe en los comentarios: «Señor, yo te amo». En el próximo bloque veremos la historia de Pablo, el perseguidor de cristianos que se convirtió en el apóstol más influyente de la historia. No te vayas. Cuando tu pasado te condena, Dios te llama. Saulo de Tarso era el último hombre que cualquiera imaginaría como un siervo de Dios. No solo no seguía a Jesús, sino que persiguió brutalmente a los que lo hacían. Era fariseo, un hombre de poder, respetado por los líderes religiosos. Su misión era erradicar el cristianismo. Arrestaba, encarcelaba y aprobaba la muerte de los seguidores de Cristo. Fue testigo de la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano, y aprobó su lapidación. Saulo creía que estaba haciendo lo correcto, pero estaba ciego espiritualmente. Un día, camino a Damasco para arrestar a más creyentes, Dios intervino de manera radical. Una luz del cielo lo rodeó y lo derribó al suelo. Escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, aterrorizado, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese instante, Saulo quedó ciego.
fue guiado de la mano a Damasco, donde pasó 3 días sin ver, sin comer, sin beber. Dios habló a un discípulo llamado Ananías y le dijo que fuera a imponerle las manos a Saulo. Ananías tenía miedo. Sabía quién era Saulo. Sabía de su violencia contra los cristianos, pero Dios le dijo: «Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante las naciones». Cuando Ananías puso sus manos sobre Saulo, sus ojos fueron abiertos y fue lleno del Espíritu Santo. Desde ese momento ya no fue Saulo el perseguidor. Fue Pablo, el apóstol de Cristo. Aquí está la enseñanza. Dios no llama a los perfectos, llama a los transformados. El mismo hombre que perseguía a los cristianos se convirtió en el mayor predicador del Evangelio. El mismo hombre que usaba su voz para condenar, usó su voz para predicar la gracia. El mismo hombre que encarcelaba creyentes terminó encarcelado por causa de Cristo, y desde la prisión escribió: «Olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta». Si Dios pudo cambiar a un perseguidor en un apóstol, ¿qué no puede hacer contigo? Tal vez hoy sientes que tu pasado te persigue, que tus errores son demasiado grandes, pero escucha esto. Dios no te ve por lo que fuiste, sino por lo que puedes ser en sus manos. Si crees que Dios puede transformar tu vida, como lo hizo con Pablo, escribe en los comentarios: «Dios me ha escogido». En el próximo bloque veremos la historia de Job, el hombre que perdió todo y creyó que su historia había terminado. Pero Dios le dio el doble de lo que había tenido. No te vayas. Cuando lo pierdes todo, Dios te restaura. Job era un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios. Tenía una vida próspera, una familia hermosa, salud y riquezas. Todo parecía estar bajo la bendición de Dios. Pero un día su mundo se derrumbó. Satanás desafió a Dios diciendo que Job solo lo adoraba porque tenía todo a su favor. Dios permitió que Job fuera probado, no porque lo castigara, sino porque sabía que su fe resistiría. En un solo día, Job recibió 4 noticias devastadoras. Sus siervos fueron asesinados y su ganado robado. Sus ovejas fueron consumidas por el fuego. Sus camellos fueron saqueados por ladrones. Un viento fuerte derrumbó la casa donde estaban sus hijos, y todos murieron. Lo perdió todo, pero en lugar de maldecir a Dios, se postró y adoró. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. No se quejó, no culpó a Dios, pero la prueba no había terminado. Satanás dijo: «Si tocas su cuerpo te maldecirá». Entonces Job fue atacado con llagas dolorosas por todo el cuerpo. Su esposa, en lugar de consolarlo, le dijo: «Maldice a Dios y muérete». Sus amigos llegaron, pero en lugar de apoyarlo lo acusaron. Dijeron que seguramente había pecado y por eso Dios lo estaba castigando. Job se sintió abandonado. Gritó, preguntó por qué, pero nunca maldijo a Dios. Entonces Dios habló. Desde un torbellino le mostró su poder, su soberanía, su grandeza. Le recordó que aunque no entendemos todo, Dios sigue en control. Y porque Job nunca dejó de confiar, Dios restauró todo lo que había perdido. Le dio el doble de lo que tenía antes. El doble de ovejas, el doble de camellos, el doble de riquezas, nuevos hijos y una vida alargada con salud y bendición. Aquí está la enseñanza. Dios nunca permite una prueba sin una recompensa. Lo que hoy sientes como una pérdida, Dios lo puede restaurar multiplicado. Tal vez estás pasando por una prueba, una temporada de dolor, una pérdida que no entiendes. Pero si Job soportó y vio la restauración de Dios, tú también la verás. Si crees que Dios restaurará lo que has perdido, escribe en los comentarios: «Dios restaurará mi vida». En el próximo bloque veremos la historia de Jonás, el hombre que intentó huir del propósito de Dios, pero fue traído de vuelta para cumplir su misión.
no te vayas. Cuando huyes del propósito, Dios te trae de vuelta. Jonás fue llamado por Dios para una misión clara, llevar su mensaje a la ciudad de Nínive y advertirles de su inminente destrucción. Pero Jonás no quería ir. Nínive era una ciudad enemiga de Israel llena de maldad. Jonás no quería que Dios les diera la oportunidad de arrepentirse, así que en lugar de obedecer, huyó en dirección contraria. Tomó un barco rumbo a Tarsis, tratando de escapar del llamado de Dios, pero nadie puede huir de su presencia. Mientras el barco navegaba, una tormenta feroz golpeó el mar. Los marineros, aterrados, comenzaron a orar a sus dioses, mientras Jonás dormía en el fondo de la nave. Lo despertaron y le dijeron: «Levántate y clama a tu Dios». Echaron suertes para ver quién era el responsable de la tormenta, y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás confesó: «Soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra», y les dijo: «Láncenme al mar, y la tormenta se calmará». Los marineros intentaron remar de regreso a tierra, pero la tormenta empeoró. Finalmente, arrojan a Jonás al agua. En ese momento el mar se tranquilizó. Pero Dios no dejó que Jonás muriera. Envió un gran pez que lo tragó, y Jonás pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Desde las profundidades, Jonás clamó a Dios en arrepentimiento, y Dios, en su misericordia, hizo que el pez lo vomitara en tierra firme. Pero aquí viene lo más importante. Dios le habló una segunda vez: «Levántate y ve a Nínive». El mismo llamado, la misma misión, pero esta vez Jonás obedeció. Entró en la ciudad y proclamó: «En 40 días Nínive será destruida». Y algo inesperado ocurrió. Desde el rey hasta el más humilde, todos se arrepintieron. Dios vio su cambio de corazón y no destruyó la ciudad. Jonás, en lugar de alegrarse, se molestó. Dijo: «Señor, sabía que eres un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Por eso no quería venir». Y se apartó de la ciudad, esperando ver si Dios cambiaría de opinión. Dios hizo crecer una planta para darle sombra, y Jonás se alegró. Pero al día siguiente, un gusano la destruyó, y Jonás se enojó por perder su sombra. Dios entonces le dijo: «Te lamentas por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. ¿No tendré yo compasión de Nínive, donde hay más de 120,000 personas?» Aquí está la enseñanza. Dios nunca deja de llamarte, aun cuando huyes. Jonás intentó escapar, pero Dios lo persiguió con su amor, porque el propósito de Dios no depende de tu voluntad, sino de su gracia. Tal vez hoy sientes que has estado huyendo del llamado de Dios. Tal vez has ignorado lo que Él te ha pedido, pero Él sigue esperando por ti. Si crees que Dios tiene un propósito para tu vida y que aún puedes cumplirlo, escribe en los comentarios: «Señor, aquí estoy». En el próximo bloque veremos la historia de Nehemías, el hombre que reconstruyó lo que el enemigo destruyó. No te vayas. Cuando todo está en ruinas, Dios te levanta para reconstruir. Nehemías no era un profeta ni un guerrero. No tenía un cargo de autoridad en su nación. Era simplemente el copero del rey Artajerjes, un hombre con un trabajo cómodo en la corte persa. Pero un día recibió noticias que quebraron su corazón. Le informaron que Jerusalén, la ciudad de sus antepasados, estaba en ruinas. Los que quedaron del cautiverio están en gran miseria y vergüenza. Los muros de Jerusalén están derribados y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías no pudo ignorar el dolor de su pueblo. Lloró, ayunó, oró a Dios. Pero lo más importante, decidió hacer algo. Oró pidiendo favor ante el rey, y Dios abrió una puerta inesperada. El rey le concedió permiso, provisiones y protección para regresar a Jerusalén y restaurar los muros de la ciudad. Aquí está la primera enseñanza. Cuando Dios pone
una carga en tu corazón, Él te da los recursos para cumplirla. Pero cuando Nehemías comenzó la obra, apareció la oposición. Sanbalat y Tobías, enemigos de Israel, se burlaron y ridiculizaron el proyecto. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Acaso podrán resucitar piedras quemadas? Intentaron desanimarlos, pero Nehemías no se detuvo. Él sabía que no se trataba solo de piedras y muros. Era la restauración de la identidad de un pueblo. Así que respondió con valentía: el Dios del cielo nos dará éxito. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y reconstruiremos. Pero la oposición no se detuvo. Cuando vieron que no podían intimidarlos con palabras, trataron de atacarlos físicamente. Entonces Nehemías tomó una decisión sabia. Ordenó que mientras unos trabajaban, otros estuvieran armados con espadas y lanzas. Con una mano construían y con la otra peleaban. Aquí está la segunda enseñanza. Cuando Dios te llama a reconstruir, debes estar listo para pelear. No puedes rendirte ante el desánimo, ni ante las burlas, ni ante la oposición, porque la reconstrucción no es solo de muros, sino de fe, identidad y propósito. A pesar de los ataques, en solo 52 días, los muros de Jerusalén fueron restaurados. El mismo pueblo que estaba en vergüenza ahora tenía una ciudad fortificada. El mismo pueblo que estaba dividido ahora estaba unido en propósito. Todo porque un hombre decidió levantarse y confiar en Dios. Tal vez hoy miras tu vida y ves ruinas. Tal vez sientes que todo está perdido, que lo que una vez fue fuerte ahora está en cenizas. Pero escucha esto: Dios es el Dios de la reconstrucción. Si Él levantó Jerusalén de las ruinas, también puede levantar tu vida. Si crees que Dios te ha llamado a reconstruir lo que el enemigo ha destruido, escribe en los comentarios: me levantaré y reconstruiré. En el próximo bloque veremos la historia de Esther, la mujer que Dios posicionó en el palacio para salvar a su pueblo. No te vayas. Cuando todo está en tu contra, Dios te posiciona para la victoria. Esther nunca imaginó que su vida tomaría un giro que cambiaría la historia de su pueblo. Era una joven huérfana, criada por su primo Mardoqueo, viviendo en una tierra extranjera bajo el dominio persa. No tenía poder, no tenía riqueza, no tenía un futuro asegurado, pero Dios ya tenía un plan. Un día, el rey Asuero destituyó a su reina y ordenó que se buscaran las jóvenes más hermosas del reino para elegir una nueva reina. Entre ellas estaba Esther. Parecía casualidad, parecía solo una oportunidad de ascenso social, pero no hay casualidades en los planes de Dios. Esther halló gracia ante el rey y fue coronada reina de Persia. Pero poco después, una amenaza oscura se levantó contra su pueblo. Amán, un alto oficial del reino, odiaba a los judíos y tramó un plan para exterminarlos. Convenció al rey de firmar un decreto de muerte contra todos los judíos en el imperio. Era una sentencia irreversible. Cuando Mardoqueo supo esto, envió un mensaje urgente a Esther: no creas que por estar en el palacio escaparás. Si permaneces callada en este momento, el alivio y la liberación vendrán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si para este tiempo has llegado al reino? Esther entendió su propósito. No estaba en el palacio por casualidad. Dios la había posicionado allí para salvar a su pueblo. Pero entrar ante el rey sin ser llamada era un delito castigado con la muerte. Si el rey no extendía su cetro, moriría. Así que hizo algo poderoso. Llamó a todo su pueblo a 3 días de ayuno y oración. Después de ese tiempo, se vistió con sus ropas reales y se presentó ante el rey. El momento era de máxima tensión. El rey podía matarla en ese instante. Pero cuando la vio,
halló gracia ante él y extendió su cetro. Ester invitó al rey y a Amán a un banquete, y en la segunda cena reveló la verdad. Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que salves mi vida y la de mi pueblo. Hemos sido vendidos para ser destruidos. El rey, furioso, preguntó quién había hecho esto, y Ester señaló a Amán. En ese mismo instante, Amán fue condenado y ahorcado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Pero el decreto de muerte aún estaba en vigor, así que Ester intercedió una vez más. El rey permitió que los judíos se defendieran, y en el día señalado para su exterminio fueron ellos quienes vencieron a sus enemigos. Dios usó a una huérfana, una extranjera, una mujer que el mundo jamás habría considerado importante, para salvar a toda una nación. Aquí está la enseñanza. Dios te ha puesto en el lugar donde estás por una razón. Tal vez hoy no lo entiendes, tal vez crees que donde estás no tiene propósito, pero Dios nunca te posiciona sin razón. Si crees que Dios te ha colocado en este momento de tu vida para algo grande, escribe en los comentarios: para este tiempo he llegado. En el próximo bloque veremos la historia de Lázaro, el hombre que murió y fue sepultado, pero Jesús lo llamó de vuelta a la vida. No te vayas. Cuando todo parece terminado, Dios trae vida donde hay muerte. La historia de Lázaro es una de las demostraciones más impactantes del poder de Dios. Es la historia de una situación que parecía definitiva, sin esperanza, sin posibilidad de cambio. Lázaro era amigo cercano de Jesús. Sus hermanas, Marta y María, confiaban en el Señor y sabían que Él tenía el poder de sanar. Un día, Lázaro cayó enfermo. Sus hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Esperaban que Jesús viniera de inmediato, que entrara en acción y sanara a su hermano antes de que fuera demasiado tarde. Pero Jesús hizo algo que nadie entendió en el momento. Se quedó 2 días más donde estaba. No corrió, no mostró urgencia, permaneció en el mismo lugar. Y entonces les dijo a sus discípulos: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí para que crean. ¿Te imaginas la confusión? ¿Por qué Jesús permitió que muriera si podía haberlo sanado antes? Cuando finalmente llegó a Betania, ya habían pasado 4 días desde la muerte de Lázaro. La tumba estaba cerrada, todo el pueblo estaba de luto. Marta, con dolor en su voz, corrió a recibir a Jesús y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús la miró y declaró una de las promesas más poderosas de la Biblia: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Lo llevaron a la tumba y Jesús, profundamente conmovido, lloró. Los presentes murmuraban: si él sanó a los ciegos, ¿por qué no impidió que su amigo muriera? Pero lo que no sabían es que Jesús no había venido a sanar a Lázaro, había venido a resucitarlo. Entonces ordenó que quitaran la piedra del sepulcro. Marta protestó: Señor, ya huele mal, hace 4 días que murió. Pero Jesús le respondió: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Levantó los ojos al cielo, oró y luego gritó con autoridad: Lázaro, ven fuera. Y en ese instante el muerto salió de la tumba envuelto en vendas, pero vivo. Aquí está la enseñanza. Lo que el mundo llama muerto no está muerto para Dios. A veces Dios permite que las cosas lleguen a un punto sin retorno, porque quiere mostrar su gloria de una manera más grande. Jesús no solo quería sanar a Lázaro, quería demostrar que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Tal vez hoy hay cosas en tu vida que parecen terminadas. Sueños que crees que ya murieron. Relaciones que crees que no se restaurarán. Oportunidades que crees que se han perdido para siempre. Pero escucha esto: Dios todavía puede traer vida donde hay muerte.
Si crees que Dios puede resucitar lo que parece perdido en tu vida, escribe en los comentarios: Dios trae vida a lo que está muerto. En el próximo bloque, veremos la historia de Pedro caminando sobre el agua y cómo la fe nos permite hacer lo imposible. No te vayas. Cuando todo parece imposible, la fe te hace caminar sobre el agua. La historia de Pedro caminando sobre el agua es una de las más impactantes del Nuevo Testamento. Es una historia de fe, de valentía, pero también de lo que sucede cuando dejamos que el miedo nos domine. Todo comenzó después de uno de los milagros más grandes de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces. Después de alimentar a miles de personas, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a una barca y cruzaran al otro lado del mar de Galilea, mientras él se quedaba a solas para orar. La barca avanzó, pero de repente una tormenta golpeó con fuerza. Los vientos eran violentos, las olas sacudían la embarcación. Los discípulos remaban con todas sus fuerzas, pero la tormenta era demasiado fuerte. Entonces, en la madrugada, vieron una figura caminando sobre el agua. Se aterrorizaron y gritaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló con calma: «Tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo». Y aquí es donde Pedro hizo algo increíble. En lugar de quedarse en la barca como los demás, tomó un paso de fe. Le dijo a Jesús: «Señor, si eres tú, ordéname que vaya a ti sobre el agua». Jesús respondió con una sola palabra: «Ven». Y Pedro salió de la barca. Por un momento caminó sobre las aguas. Por un momento derrotó lo imposible. Por un momento su fe le permitió hacer lo que ningún otro ser humano ha hecho. Pero entonces tomó su mirada de Jesús y miró la tormenta. Vio las olas, sintió el viento, y el miedo lo hundió. En el instante en que dudó, comenzó a hundirse. Gritó desesperado: «Señor, sálvame». Y al momento Jesús extendió su mano, lo tomó y lo levantó. Le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Juntos subieron a la barca y en ese mismo instante el viento cesó. Los discípulos, asombrados, se postraron ante Jesús y dijeron: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Aquí está la enseñanza. Mientras mantengas tus ojos en Jesús, caminarás sobre lo que otros se hunden. La fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de confiar en Dios a pesar del miedo. Pedro pudo caminar sobre el agua porque creyó en la palabra de Jesús. Pero cuando dejó que la tormenta hablara más fuerte que la voz de Dios, comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Comenzamos con fe, damos pasos de valentía, pero cuando los problemas nos rodean, dejamos de mirar a Dios y el miedo nos atrapa. Pero aquí hay algo increíble. Cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús no lo dejó caer. Si alguna vez sientes que tu fe flaquea, Dios sigue estando allí para levantarte. Si crees que Dios te dará la fe para caminar sobre las aguas de tu vida, escribe en los comentarios: «Caminaré con fe». En el próximo bloque, veremos la historia del Apocalipsis y cómo Dios tiene la última palabra sobre toda batalla. No te vayas. Cuando el mundo se oscurece, Dios tiene la última palabra. El libro de Apocalipsis es uno de los textos más poderosos de la Biblia. Nos revela la lucha final entre el bien y el mal, un conflicto que ha estado ocurriendo desde el principio de los tiempos. Pero también es un mensaje de esperanza, porque al final Dios tiene la última palabra. En Apocalipsis, el apóstol Juan describe visiones de la lucha espiritual que afecta a toda la humanidad. Vemos la aparición de la bestia, el anticristo, las guerras, las calamidades. La maldad parece prevalecer y la iglesia enfrenta una gran tribulación. Sin embargo, en medio de la oscuridad, la luz de Dios nunca se apaga. El capítulo 21 nos da una visión increíble del futuro.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esta ciudad será un lugar de paz, justicia y comunión eterna con Dios. El dolor, el llanto, la muerte y el pecado ya no existirá más. ¿Cómo puede ser posible esto? Porque Jesús, el Cordero de Dios, ha vencido la muerte. El sacrificio en la cruz, donde Él derramó su sangre por ti y por mí, es la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Y en el regreso glorioso de Cristo, Él restaurará todas las cosas. Dios vuelve a crear un mundo perfecto donde no habrá más maldad, solo su presencia. Apocalipsis no es solo una advertencia, es una promesa. Es la promesa de que la luz vencerá a la oscuridad. Es la promesa de que Dios restaurará lo que el pecado ha destruido. Es la promesa de que todo sufrimiento será sanado. Aquí está la enseñanza. Dios tiene la última palabra. Aunque el mundo parece ir de mal en peor, la victoria final es de Dios. Todo lo que está ocurriendo ahora tiene un propósito, y todo estará en su control hasta el último momento. Si crees que al final Dios ganará la batalla, escribe en los comentarios: la victoria es de Dios. En el próximo bloque veremos la historia de Jonás y cómo Dios utiliza a los que creen que han fracasado para cumplir su propósito. No te vayas. Cuando crees que te alejaste demasiado, Dios te espera. Jesús contó una historia que resuena con todos nosotros en algún momento de nuestras vidas. La parábola del hijo pródigo. Es la historia de un joven que lo tenía todo, pero decidió dejarlo atrás. Un día, el hijo menor de un hombre rico pidió su herencia antes de tiempo. Quería independencia, quería vivir según sus propias reglas. Su padre no lo detuvo, le dio su parte de la herencia y lo dejó ir. El joven viajó a una tierra lejana y despilfarró todo en placeres y excesos. Por un tiempo, parecía que lo tenía todo, hasta que el dinero se acabó. Y con él también se fueron los amigos, la diversión, la comodidad. Para empeorar las cosas, una gran hambruna golpeó la región. El joven, que antes vivía en abundancia, se encontró mendigando. Consiguió trabajo alimentando cerdos, pero tenía tanta hambre que deseaba comer lo mismo que ellos. Fue entonces cuando reconoció su error. En la casa de mi padre, hasta los sirvientes tienen comida de sobra, y yo estoy aquí muriendo de hambre. Tomó una decisión. Volveré a casa. Pediré perdón. No merezco ser llamado hijo, pero tal vez mi padre me acepte como un sirviente. Aquí está la enseñanza. El hijo pródigo no pensó que podía ser restaurado. Solo esperaba ser tolerado, pero lo que no sabía es que su padre lo estaba esperando. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y en lugar de esperar que llegara, corrió hacia él. Lo abrazó, lo besó, lo restauró. El hijo intentó confesar su pecado, pero su padre ni siquiera lo dejó terminar. Traigan la mejor ropa, pónganle un anillo, hagan una gran fiesta. Mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Aquí está la enseñanza. Dios nunca deja de esperarte. Tal vez crees que te has alejado demasiado, que has fallado tanto que no hay vuelta atrás, que Dios ya no te recibirá, pero la verdad es que Él no solo te recibe, Él corre hacia ti. Si crees que Dios aún te espera con los brazos abiertos, escribe en los comentarios: Señor, vuelvo a casa. En el próximo bloque, veremos la historia del nuevo cielo y la nueva tierra, el pause final glorioso que Dios ha preparado para los que le aman. No te vayas. Cuando todo termine, la gloria de Dios permanecerá desde el principio de los tiempos. Dios ha tenido un plan perfecto para la humanidad. El pecado trajo destrucción, muerte y sufrimiento, pero eso no es el final de la historia.
En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo una visión impresionante de lo que Dios tiene preparado. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y entonces escuchó una gran voz desde el trono. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas viejas han pasado. Aquí está la enseñanza. Todo lo que hoy ves es temporal. Los sufrimientos de este mundo, las guerras, las injusticias, el pecado, la muerte, todo pasará, pero la gloria de Dios permanecerá para siempre. Jesús prometió que volverá, y con Él traerá la restauración total de la creación, un lugar donde no habrá más pecado, donde la presencia de Dios será plena, donde viviremos en comunión con Él por la eternidad. Apocalipsis también nos habla de un juicio. Los libros serán abiertos y cada persona será juzgada según sus obras. Aquellos que hayan creído en Jesús, cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida, entrarán a la eternidad con Él. Pero aquellos que lo rechazaron enfrentarán la separación eterna de la presencia de Dios. Esta es la decisión más importante de tu vida. No hay un punto medio. Jesús dijo: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Él nos ha dado la oportunidad de ser parte de su reino. Hoy es el tiempo de decidir. Si crees en esta promesa, si esperas con fe el día en que Dios restaurará todas las cosas, escribe en los comentarios: Señor, espero tu gloria. En el próximo bloque veremos la historia de Pablo y Silas, los hombres que fueron encarcelados, pero usaron su adoración para abrir las puertas de la prisión. No te vayas. Cuando todo te encadena, la adoración abre puertas. Pablo y Silas estaban cumpliendo el propósito de Dios. Predicaban el Evangelio con valentía, sanaban enfermos y liberaban a los oprimidos. Pero un día, su obediencia los llevó a un lugar inesperado, una cárcel oscura y fría. Mientras estaban en Filipos, expulsaron un espíritu de adivinación de una joven esclava. Sus amos, al ver que habían perdido su fuente de dinero, los acusaron falsamente y los arrastraron ante las autoridades. Sin un juicio justo, fueron golpeados con varas y encarcelados. La Biblia dice que sus espaldas estaban llenas de heridas y sus pies encadenados en el calabozo más profundo. Aquí está la pregunta: ¿cómo reaccionas cuando estás en el lugar opuesto a donde esperabas estar? Pablo y Silas podrían haber lamentado su suerte. Podrían haber dudado de Dios, preguntando: Señor, ¿por qué permitiste esto si solo estábamos haciendo tu voluntad? Pero en lugar de quejarse, decidieron adorar. A la medianoche, en el momento más oscuro, levantaron su voz y comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Y entonces algo increíble sucedió. Un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron. Las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Escucha esto. Cuando adoras en tu peor momento, el cielo responde con poder. El carcelero, al ver lo que había pasado, pensó que los prisioneros habían escapado y estuvo a punto de quitarse la vida. Pero Pablo lo detuvo y le dijo: No te hagas daño, estamos todos aquí. Aquel hombre, temblando, cayó a los pies de Pablo y Silas y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Esa misma noche, el carcelero y su familia fueron bautizados.
Lo que parecía una prisión se convirtió en un altar de salvación. Aquí está la enseñanza. Las cárceles de esta vida no pueden retener a alguien que decide adorar a Dios en medio del dolor. Cuando adoras en tu prueba, las cadenas se rompen. Cuando adoras en la desesperación, las puertas se abren. Cuando adoras en la oscuridad, Dios se mueve a tu favor. Tal vez hoy te sientes encadenado, tal vez hay circunstancias en tu vida que parecen una cárcel, pero Dios te dice, adórame en medio de esto y verás mi gloria. Si crees que Dios abrirá puertas y romperá cadenas en tu vida, escribe en los comentarios, mi adoración es mi arma. Cuando Dios te pide que confíes a ciegas, Abraham tenía una vida estable. Vivía en Ur de los Caldeos, rodeado de su familia, con riquezas y seguridad. Pero un día, Dios le pidió algo impensable. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. No le dio un mapa, no le dio detalles, solo le pidió obediencia absoluta, y Abraham se fue sin saber a dónde iba. Aquí está la enseñanza. Dios no siempre te muestra el destino, pero sí te pide que des el primer paso. Años después, cuando finalmente tuvo a su hijo Isaac, la promesa de su descendencia, Dios lo probó de nuevo. Toma a tu hijo, al que amas, y ofrécelo en sacrificio. ¿Cómo es posible? Abraham no entendía, pero obedeció. Subió al monte, preparó el altar, y cuando levantó el cuchillo, Dios lo detuvo. Ahora sé que temes a Dios. Dios nunca quiso a Isaac como sacrificio, sino la fe de Abraham. Y porque Abraham obedeció, Dios lo bendijo con una descendencia innumerable. Aquí está la enseñanza. Dios no te pedirá algo para destruirte, sino para probar que confías en Él por encima de todo. Si crees que Dios tiene un plan mayor, aunque no lo entiendas, escribe en los comentarios, Señor, confío en ti. Moisés y el Mar Rojo. Cuando no hay salida, Dios abre un camino. El pueblo de Israel había salido de Egipto con señales y prodigios. Dios los había liberado con mano poderosa. Pero entonces pareció que todo había sido en vano. Frente a ellos, el Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército de Faraón, acercándose rápidamente. No había escapatoria. El pueblo entró en pánico. Gritaron a Moisés, «Nos sacaste de Egipto para morir en el desierto». Pero Moisés respondió con fe, «No teman, el Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos». Y entonces Dios dijo algo sorprendente, «¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche». Aquí está la enseñanza. A veces, Dios no te pide que ores más, sino que sigas avanzando. Moisés levantó su vara y el mar se abrió en dos. Israel cruzó en seco, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas los cubrieron. Lo que parecía una trampa mortal, Dios lo convirtió en un milagro. Si crees que Dios abrirá camino en medio de lo imposible, escribe en los comentarios, Dios abre caminos para mí. Cuando no te doblegas, Dios te libra. Sadrac, Mesac y Abed-nego eran fieles a Dios. Pero un día, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro y ordenó que todos se inclinaran ante ella. ¿Qué harías si te amenazaran con la muerte por permanecer firme en tu fe? Los tres jóvenes se negaron a postrarse. El rey los amenazó. Si no se inclinan, serán arrojados en el horno de fuego. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mi mano? Pero ellos respondieron, nuestro Dios puede librarnos, y si no lo hace, de todas formas no nos inclinaremos. Aquí está la enseñanza. La verdadera fe no solo cree en milagros, sino que sigue firme aunque no los vea. Fueron echados al horno, pero no fueron consumidos. El rey miró dentro y vio a un cuarto hombre caminando con ellos. Jesús estaba con ellos en el fuego. Cuando los sacaron, ni siquiera olían a humo.
El rey reconoció el poder de Dios y decretó que nadie hablara en contra del Dios de Israel. Aquí está la enseñanza. Cuando pasas por el fuego, no estás solo. Dios está contigo. Si crees que Dios está contigo en cada prueba, escribe en los comentarios: Dios camina conmigo en el fuego. Cuando Dios usa tu debilidad para mostrar su gloria, un día Jesús y sus discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Aquí está la pregunta detrás de la pregunta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Pero Jesús les respondió algo sorprendente. No es por su pecado ni el de sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús escupió en tierra, hizo barro con su saliva y lo puso en los ojos del ciego. Luego le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé. El hombre obedeció, se lavó y por primera vez en su vida vio la luz. Aquí está la enseñanza. A veces, lo que parece una limitación es solo la plataforma para que Dios muestre su poder. Este hombre había pasado años en oscuridad, pero cuando Jesús lo sanó, su historia se convirtió en un testimonio. Los fariseos intentaron desacreditar el milagro, pero él solo dijo: Una cosa sé, antes era ciego y ahora veo. Aquí está la enseñanza. No tienes que entender todo, solo confiar en que Dios usa tu vida para su gloria. Si crees que Dios usará cada parte de tu historia para bien, escribe en los comentarios: Dios se glorifica en mi vida. Cuando te sientes débil, Dios te ve como un guerrero. Gedeón no era un guerrero, no era un líder, no tenía poder, influencia, ni confianza en sí mismo. Pero Dios lo vio de una manera diferente. En ese tiempo, Israel estaba siendo oprimido por los madianitas. Cada vez que sembraban, sus enemigos venían y arrasaban con todo. Gedeón se escondía mientras trabajaba en el lagar, tratando de salvar algo del trigo antes de que los madianitas lo robaran. Y fue en ese lugar de miedo y debilidad que Dios lo llamó. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón no podía creerlo. Yo, guerrero, si mi familia es la más pobre y yo soy el menor de mi casa. Pero Dios no respondió a su inseguridad con palabras de ánimo humanas. No le dijo: Gedeón, tú puedes, confía en ti mismo. Solo le dijo: ve con la fuerza que tienes, yo estaré contigo. Aquí está la enseñanza. Dios no te llama por lo que eres ahora, sino por lo que Él hará en ti. Gedeón siguió dudando, pidió señales. No creía que Dios realmente lo estaba llamando, pero Dios le tuvo paciencia, le mostró señales, lo fortaleció y finalmente lo usó para dirigir un ejército. Pero aquí viene lo increíble. Dios no le permitió pelear con miles de soldados, lo redujo a solo 300 hombres. ¿Para qué? Para que todos supieran que la victoria no venía de la fuerza humana, sino del poder de Dios. Con solo trompetas, cántaros y antorchas, Gedeón y su ejército derrotaron a los madianitas. Aquí está la enseñanza. Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes. Él no necesita tu poder, solo necesita tu obediencia. Tal vez hoy te sientes como Gedeón, pequeño, sin recursos, sin confianza en ti mismo. Pero Dios te dice: yo estoy contigo, guerrero valiente. Si crees que Dios te ve como un guerrero, escribe en los comentarios: soy un guerrero en Dios. En el próximo bloque veremos la historia de Noé, el hombre que obedeció a Dios cuando nadie más lo hizo. No te vayas, cuando obedeces a Dios, aunque no entiendas su plan. En un tiempo donde la maldad cubría la tierra, Dios encontró a un hombre fiel, Noé. El mundo estaba corrupto, lleno de violencia. Pero Noé caminaba con Dios. Un día, Dios le dijo algo increíble:
Voy a destruir la tierra con un diluvio, pero tú construirás un arca y salvarás a tu familia y a los animales. Aquí está la pregunta. ¿Cómo reaccionarías si Dios te pidiera algo que parece imposible? Noé nunca había visto lluvia, nunca había construido un barco, pero creyó en Dios y obedeció. Por años construyó el arca mientras la gente se burlaba de él. Parecía loco. Pero entonces las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. La gente entró en pánico, las aguas subieron y todo quedó cubierto. Solo Noé, su familia y los que estaban dentro del arca fueron salvados. Después de 40 días y 40 noches de lluvia, las aguas bajaron, y Dios estableció un pacto con Noé. Puso un arco iris en el cielo y dijo: «Nunca más destruiré la tierra con agua». Aquí está la enseñanza. Obedecer a Dios muchas veces significa ir contra la corriente. Noé fue criticado, fue incomprendido, pero su obediencia salvó su vida y la de su familia. Tal vez hoy Dios te está pidiendo que hagas algo difícil. Tal vez no lo entiendes, pero si Dios te dio la instrucción, es porque su plan es mayor. Si crees que obedecer a Dios te llevará a la victoria, escribe en los comentarios: «Señor, confío en tu plan». En el próximo bloque veremos la historia de Daniel, el hombre que fue echado en el foso de los leones, pero fue protegido por Dios. No te vayas. Cuando permaneces fiel, Dios te protege. Daniel era un hombre íntegro. Vivía en Babilonia, rodeado de un pueblo pagano, pero nunca comprometió su fe. Era un alto funcionario del reino y su sabiduría lo hizo destacar. Pero sus enemigos lo odiaban, querían destruirlo, pero no encontraban ninguna falta en él. Así que tramaron un plan. Convencieron al rey Darío de firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona, excepto al rey, durante 30 días. ¿Qué harías si te prohibieran orar? Daniel no se escondió. Abrió las ventanas de su casa como lo hacía siempre y oró a Dios 3 veces al día. Sus enemigos lo encontraron y lo denunciaron ante el rey. El rey, aunque apreciaba a Daniel, no pudo revocar su propio decreto. Así que ordenó que Daniel fuera echado en el foso de los leones. El rey estaba angustiado, pasó la noche sin comer, sin dormir. Al amanecer, corrió al foso y gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿tu Dios te ha podido librar de los leones?». Y desde las profundidades del foso, una voz respondió: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él». Daniel salió del foso sin un solo rasguño. Aquí está la enseñanza. Cuando permaneces fiel, Dios te protege. No significa que no enfrentarás pruebas, pero Dios es más poderoso que cualquier trampa del enemigo. Tal vez hoy enfrentas una situación donde tu fe está siendo probada. Tal vez hay personas esperando que fracases, pero si crees que Dios tiene el control y cerrará la boca de los leones en tu vida, escribe en los comentarios: «Dios es mi protector». En el próximo bloque veremos la historia de Elías, el profeta que se sintió solo y agotado, pero fue renovado por la presencia de Dios. No te vayas. Cuando te sientes solo y agotado, Dios renueva tu fuerza. Elías fue uno de los profetas más y poderosos de la Biblia. Vio fuego descender del cielo, desafió a los falsos profetas y experimentó el poder de Dios de una manera extraordinaria. Pero también llegó a un punto de agotamiento total, desesperación y soledad. Después de vencer a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Jezabel, la reina malvada, lo amenazó de muerte. Elías, que había enfrentado a cientos de falsos profetas, ahora huía por su vida. Se fue al desierto, se sentó bajo un árbol y le pidió a Dios que lo dejara morir. «Señor, basta ya, quítame la vida. ¿Te ha pasado? Has sentido que has hecho todo bien y aún así terminas agotado. Pero escucha esto.
Dios no lo reprendió, Dios lo cuidó. Mientras Elías dormía, un ángel lo despertó y le dijo, «Levántate y come». Delante de él había pan recién horneado y agua. Elías volvió a dormir y una vez más el ángel lo despertó con la misma instrucción. «Levántate y come porque el camino es largo para ti». Aquí está la enseñanza. Dios no te deja en tu agotamiento. Él te nutre, te fortalece y te prepara para lo que viene. Después de comer, Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb, donde se escondió en una cueva. Y allí Dios le habló. No fue a través de un viento poderoso, no fue en un terremoto, no fue en el fuego, fue en un susurro. Dios le preguntó, «¿Qué haces aquí, Elías?» Elías respondió, «He servido con celo, pero ahora estoy solo. Han matado a todos los profetas y buscan mi vida». Pero Dios le reveló algo poderoso. «No estás solo. Aún hay 7,000 en Israel que no han doblado rodilla ante Baal». Aquí está la enseñanza. Puedes sentirte agotado, pero Dios no ha terminado contigo. Él te ve en tu cueva, en tu desesperación, y te susurra que todavía hay un propósito para ti. Si alguna vez te has sentido agotado, sin fuerzas, sin ganas de seguir, escribe en los comentarios, «Dios renueva mi fuerza». En el próximo bloque, llegaremos al cierre de este poderoso mensaje, donde te revelaré cómo este conocimiento transforma tu vida hoy y qué debes hacer para vivir en victoria. No te vayas. Solo los elegidos llegan hasta el final. Si has llegado hasta aquí, eres parte de un grupo especial. Muchos comenzaron este mensaje, pero no todos lo terminaron. Muchos escucharon la palabra, pero no todos la retuvieron en su corazón. Pero tú eres diferente. Tú has llegado hasta el final, y eso significa algo poderoso. Jesús dijo, «El que persevere hasta el fin, ese será salvo». El reino de Dios no es para los que comienzan y luego se rinden. No es para los que se emocionan por un momento, pero luego olvidan. Es para los que perseveran, para los que se aferran a su palabra sin importar las circunstancias. Y hoy, al haber completado este mensaje, has demostrado que eres un elegido. Pero aquí hay una advertencia. No basta con escuchar. La Biblia dice, no sean solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Porque escuchar sin actuar es como ver tu reflejo en un espejo y luego olvidar cómo te ves. Dios te ha hablado hoy, te ha mostrado que tu debilidad es la plataforma para su gloria, que tu pasado no define tu futuro, que tu prueba se convertirá en tu testimonio. Que lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para levantarte. Pero ahora depende de ti. ¿Qué harás con este mensaje? ¿Lo olvidarás y seguirás como si nada? ¿O te levantarás con una nueva mentalidad, con un nuevo propósito, con una fe inquebrantable? La elección es tuya. Si has llegado hasta el final y crees que Dios ha hablado a tu vida, quiero que dejes un comentario especial. Escribe, «Señor, yo soy tu elegido». Que este comentario sea una declaración de fe, que sea una señal para todos de que Dios ha hablado a tu corazón. Y antes de irte quiero que hagas algo más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No porque sea solo un botón, sino porque este canal es un refugio espiritual para los que buscan más de Dios. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No dejes que esta palabra se quede solo contigo. Dios quiere hablarle a más personas a través de ti. No pauses este video aún. Deja que la presencia de Dios llene tu vida en estos últimos segundos. Mientras la música sigue sonando, usa este momento para orar, para rendirte ante Él, para dejar que su espíritu te toque. Porque hoy no has llegado aquí por casualidad. Dios te ha traído hasta este punto por una razón, y lo que Él ha comenzado en ti, lo completará. Amén.